¿Cargador solar portátil con batería o sin batería? ¿Cuál te conviene comprar? Hoy lo sabremos. A simple vista parecen iguales, pero se usan en situaciones muy distintas. Este cargador solar portátil sin baterías está compuesto de 5 paneles solares grandes de 19 centímetros de largo por 11.5 centímetros de ancho, que en conjunto proveen 30 watts de potencia a 36 volts en condiciones ideales. Pero en la práctica suelen entregar entre 8 a 18 watts de potencia dependiendo qué tan despejado esté el cielo y de la eficiencia de su controlador de carga. Como pueden ver, no tienen ninguna batería interna, por lo cual no podrás almacenar la energía que acumules durante el día para poder ser utilizada durante la noche. Por otro lado, este cargador solar portátil tiene 4 paneles solares pequeños, por 16 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Estos 4 paneles solares pueden proveer en conjunto 8 watts de potencia, pero en la práctica realmente entregan entre 3.5 y 5 watts de potencia, dependiendo de qué tan despejado esté el sol y de la eficiencia de su controlador de carga. Este cargador portátil sí integra una batería para que puedas almacenar la energía durante el día y la puedas aprovechar durante la noche. Sin embargo, aunque el anuncio menciona que puede almacenar hasta 20.000 mAh, su capacidad de almacenamiento real es de 10.000 mAh, o sea, la mitad. El cargador solar sin batería está compuesto únicamente por los paneles solares y el controlador de carga, con una salida USB y USB tipo C. Los paneles captan la irradiancia solar y envían la energía directamente al dispositivo que queremos cargar durante el día. Por ejemplo, mi Huawei P30 Pro alcanzó el 100% de carga en 1 hora con 50 minutos utilizando este cargador solar, bajo un cielo despejado y con el panel inclinado según la latitud de mi ubicación. Sin embargo, si el cielo está nublado o la carga se realiza por la tarde, el tiempo puede superar fácilmente las 3 horas. Por otro lado, el cargador solar con batería es un modelo más robusto. Además de los 4 paneles solares plegables, integra una batería de 10.000 mAh que permite almacenar energía durante el día para usarla en cualquier momento, incluso durante la noche. Usando los propios paneles solares, tardaron más de 5 horas, aún con un cielo despejado y con un ángulo óptimo para poder cargar la batería interna de 10.000 mAh. Y una vez estando llena, pudo cargar mi celular poco más de 2 veces. Para el caso del cargador solar sin batería, la ventaja es que al tener paneles solares más grandes, carga más rápido tu dispositivo, dependiendo de la hora y de la inclinación hacia el sol. No tiene batería que se dañe o sobrecaliente, por lo que puedes llevarlo en el auto para usarlo durante emergencias. Puedes dejar los paneles al sol mientras tu dispositivo permanece en la sombra, unido solo por el cable de carga. Ahora las desventajas: solo puede usarse de día, ya que no tiene batería interna para almacenar energía. No se puede cargar desde la red eléctrica, pues no hay una batería que la almacene. Ahora, para el cargador solar con batería, la ventaja es que su batería interna permite almacenar energía captada ya sea por los paneles solares o por la red eléctrica. Es muy práctica, ya que puedes usar la energía almacenada ya sea de día o de noche. Ahora, las desventajas: el panel solar está directamente sobre la batería, sin aislante térmico, lo que provoca sobrecalentamiento al dejarlo mucho tiempo al sol. No se recomienda guardarlo en un auto cerrado, ya que el calor podría dañar la batería. Aunque se promocionan como cargadores solares, en realidad la carga solar debe ser secundaria. Dejarlo al sol constantemente puede degradar la batería. No me malinterpreten, este sigue siendo un buen cargador, ya que cumple su función principal de cargar tus dispositivos cuando no tienen energía. Pero si planeas recargarlo completamente utilizando solamente la energía solar, a largo plazo puede afectar la vida de la batería debido al calor. Ahora, después de ver las ventajas y desventajas, ¿vale la pena siquiera comprar alguno? Mi respuesta es sí, pero depende de cómo y dónde pienses usarlo. Si eres una persona activa que pasa mucho tiempo al aire libre, caminando, viajando o acampando, el cargador sin batería es ideal para ti. Es compacto, plegable y puedes colocarlo directamente bajo el sol sin riesgo de sobrecalentamiento. Ahora, si pasas la mayor parte del tiempo en casa o en lugares con tomacorrientes, el cargador con batería sería más útil, ya que puedes cargarlo desde la red eléctrica y mantenerlo con carga solar ligera sin sobrecalentarlo. Ahora, independientemente que compres un cargador solar, ya sea con batería o sin batería, estos son los consejos que debes de tomar en cuenta. Número 1. Revisa las esquinas de los paneles solares plegables.
Asegúrate de que estén cocidas, no solo pegadas, ya que el calor puede derretir el pegamento y afectar su impermeabilidad. Número 2. Trata que el cargador solar que elijas tenga una superficie de plástico dura, o en su defecto que sea de cuero, ya que estos materiales al calentarse por estar en contacto con el sol no se deformarán. A diferencia de que si eliges un cargador solar con cubierta de plástico delgado, ya que al deformarse ya no se podrá cerrar con facilidad. Número 3. Para el caso de los cargadores solares con batería, aunque en el anuncio se mencione que tienen X cantidad de miliamperios hora, siempre debes de tener en cuenta que el almacenaje real será aproximadamente la mitad de la cantidad que se publiciten. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.